la decisión de Loretta Preska termina generando una conmoción política ayer por la tarde. Javier Milei inmediatamente sale a tuitear, fue prácticamente inmediato después de la orden que da la jueza Preska en Estados Unidos respecto a YPF, que Milei sale a publicar lo siguiente y a criticar directamente a Axel Kicillof, a quien, recordemos, ya venía criticando desde la semana pasada fuertemente. Ahí lo podemos leer, no sé si lo tenemos un poquito más cerca en pantalla, Acá, pero lo define directamente como un fallo contra Axel Kicillof. Me parece que lo más importante tiene que ver con lo del final. Obviamente dice, yo avisé que el soviético es un pelotudo, es el resumen que termina haciendo Javier Milei. Lamentablemente no le alcanzó con arruinar la economía argentina, así que ahora se está encargando de destruir la provincia de Buenos Aires, al margen de la invisibilidad de Kicillof, y todos los que nos gobernaron antes sepan todos los argentinos que vamos a apelar este fallo en todas las instancias que corresponda. Así que un poquito Milei confirmando que el gobierno va a seguir apelando esta cuestión. Ayer me decían en el gobierno que es un juicio que puede llegar a demorar años, por lo cual se va a seguir apelando. Claramente lo vas a tener que pagar. ¿Se paga? No hay ninguna alternativa. El tema es que se paga con quita, seguramente. Lo que pasa que lo que vas a tratar de negociar, creo yo, el gobierno, primero va a ser una quita. Claro. Y segundo, que no sea contraentrega de las acciones. Exacto. Pero eso lo tenés que negociar. Vos tenés que presentarte en la justicia, hacer una contraoferta, sentarte con los acreedores. Pero no tenés ninguna otra alternativa de no pagar. Se habla de una quita probablemente entre el 50 y 60%. Es muy difícil que el fallo se revierta. Lo que podés es negociar. Sí. Y después lo otro que es importante es también aclarar algo. Ayer cayeron 5.6% aproximadamente las acciones de YPF. Subieron, por supuesto, 23% las acciones del fondo de Burford. Ahora, esto, ¿en qué le pega a YPF? La verdad es que en su operatoria nada, porque el fallo es contra el Estado argentino. Y le dice al Estado, usted debe tanto. Recuerden que este fallo inicialmente siempre fue por dinero, y en un momento, como el Estado argentino nunca ni se presentaba a negociar nada, los fondos le piden a la justicia, mire, ya que no vamos a conseguir dinero, que nos entreguen las acciones de YPF. Y ayer lo que hizo la justicia es decirle al Estado argentino, usted tiene que entregar las acciones de YPF, pero no va contra YPF. Exactamente. La operatoria de YPF no se va a modificar. Por supuesto, si se lleva adelante esto, vos le estás entregando el control. Pero hoy por hoy, más allá de la baja de ayer, que yo creo que aprovechan también los inversores para jugar en esto con entradas y salidas, la verdad que no cambia YPF. Y no va a cambiar por Sería una bastante privatización tiempo. de hecho, digamos, si se produjera esto, que no va a pasar, digamos. Sería una privatización. Porque el 51 que es del de Estado. hecho, que tampoco sabés si la privatización no va a seguir manteniendo el management. Claro. No lo sabés. Pero a YPF en sí no es... El juicio no es contra YPF. Le dicen al Estado, le podrían haber dicho, entregame las acciones de, no sé, de aerolíneas. Exacto. Sí, es contra el Estado directamente. Sí. El que también habla, finalmente, cerca de la noche, alrededor de las 8 de la noche, es Axel Kicillof. Precisamente se sube al tema a partir de las acusaciones de Javier Milei y especialmente lo cuestiona y habla de un topo en la Casa Rosada. No, pero lo de Kicillof le pega a Milei por ese lado. Es impresionante porque desconoce... Sí. No, lo desconoce completamente. Lo desconoce completamente. Toda ley, todo estatuto. Sí. Es una cosa disparatada. Cuando habla de topo en Casa Rosada es que dice que precisamente Javier Milei, es bastante largo el tuit, lo titula La entrega avanza, pero se habla de un topo en la Casa Rosada y dice que es dudoso cuanto menos que Javier Milei el día anterior había aparecido con una campera de YPF dando una suerte de señal respecto a lo que podía pasar. Lo que dice Kicillof, se trata de un disparate jurídico y de una intolerable intromisión sobre nuestra soberanía. Kicillof no tiene ni idea, primero no tiene ni idea de lo que es la justicia norteamericana y lo que es el estatuto de YPF, que está en el estatuto establecida la justicia norteamericana como jurisdicción de disputas judiciales. Pero creo que no debe ni conocer lo básico de eso. Pero lo más grave y sorprendente no es el fallo ni el comportamiento de esta jueza, lo peligroso es que el propio presidente argentino elija ponerse del lado de los poderes extranjeros y no del lado de los intereses nacionales. No, Kicillof. A ver, acá no hay ninguna alternativa, pues esto no es culpa de Milei, esto es culpa tuya, de Cristina Fernández y todo el séquito de delincuentes que votó entregar una empresa, ¿no?
¿Qué tiene que ver Milei, que hace un año y medio es presidente? Entre los que votaron no solo estuvo el kirchnerismo. No, estuvo el radicalismo. Estuvo el radicalismo especialmente. Radicalismo y kirchnerismo. Hay una clase política argentina. Sin duda, pero pará, vos estás votando sin saber lo que votás. Porque ninguno de los que votó seguro, ninguno de los diputados debe haber leído el estatuto de YPF. Ninguno. Y si encima escuchás a Kicillof diciendo que les importa nada el estatuto y que hay que ser tarados para respetarlos, y claro, no tienen vergüenza, en serio, no tienen vergüenza. Lo de Kicillof es una cosa impactante, el nivel de ignorancia que tiene. No solo es un pésimo dirigente, es un pésimo gestor de la peor gobernación histórica de la provincia, sino que es un nivel de ignorancia, manifiesta. Lo podemos escuchar a Kicillof porque la clave del fallo está en esto que decía Kicillof en el Congreso cuando se presentaba para la expropiación y la estatización de YPF. Escúchalo. Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto. Si no, ¿dónde está la seguridad jurídica? Impresionante. Creo que hay algún audio más de Kicillof que había, es mucho más largo, había preparado. No, pero algunos separados que había preparado Caro. El kirchnerismo, ¿no? Con la camisa abierta, prepotente. Es icónico de ese momento. Él llega de ahí, es donde da el salto después al llega Ministerio de Economía. Muy prepotente en esa etapa también. Él tenía un perfil bastante diferente, incluso al de hoy. También hoy tal vez lo ves más armado como un gobernador. Es el mismo nivel de ignorancia, se mantiene eso, no cambia. No, pero digo, la prepotencia era fuertísima en esa época. Bueno, de ahí da el salto. Porque el kirchnerismo también estaba muy prepotente. De ahí da el salto al Ministerio de Economía. Recordá que en ese momento, además, el Congreso era básicamente la famosa escribanía. O sea, sí. Por eso, después vas a ver el listado de los que votaron a favor, todo el kirchnerismo y gran parte del radicalismo. Un congreso que obviamente venía del 54% que Cristina había sacado en 2011, que había una amplísima mayoría esta cuestión de escribanía, que en diputados tenía a Agustín Rossi como principal referente, como jefe de bloque, y Pichetto en el que en el Senado estaba Miguel Pichetto, por eso van a ver que Pichetto obviamente vota a favor. Son los años de esplendor, entre comillas, para el kirchnerismo en el Congreso hasta que en 2013. Digamos. Vamos a ver de un giro chavista. Claramente, muy fuertemente yendo para el lado de Venezuela de Chávez. Bueno, después vamos a seguir escuchando a Kicillof, es mucho más extenso, por supuesto, toda la exposición que hace. Esta te diría que es la frase... Hay un par de perlitas. Porque es la que toma la jueza, además. Primero, el juez anterior, que falleció. Griesa. Y después, la jueza actual. Esa frase, básicamente, es el detonante para el fallo. Porque es donde el gobierno está reconociendo que no le importa nada el estatuto ni la ley norteamericana.